Buen día. El tema a tratar en el seminario de hoy es el secuestro de carbono en la biomasa aérea de un sistema agrosilvopastoril de coco nucífera, Leucaena leucocépala, variedad Cunigan y Penicetum purpureum. El grupo está conformado por Carolina Peña, Gina Prieto y quien les habla Mayerly Jiménez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. Introducción. En la actualidad existen diferentes razones que están poniendo en peligro la existencia de la especie humana, como lo es el creciente deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, el calentamiento global y la pérdida de la capa de ozono. La concentración de gases de efecto invernadero han aumentado considerablemente, la cual afecta al planeta, y se estima que esta concentración de dióxido de carbono aumentará de 2 a 3 partes por millón por año a nivel mundial. Los sistemas agroforestales son una importante estrategia para la mitigación del calentamiento global, mediante la conservación, el secuestro, el almacenamiento y la sustitución de carbono. La inserción de árboles en potreros, el establecimiento de cercas vivas y de pasturas mejoradas, es decir, la implementación de un sistema agroforestal, incentiva la regeneración natural de la vegetación y la conservación de los bosques. Representan una importante alternativa al obtener la producción de biomasa y maximizar el fenómeno de la fotosíntesis y la capacidad de almacenar el carbono del aire en medios estables. El objetivo de este trabajo es de estimar el secuestro de carbono en el sistema agrosilvopastoril y en sus componentes, formado por leucaena, sembrada en alta densidad asociada al pasto Penicetum purpureum y del cocotero. Con ello, entender el aporte de los sistemas agroforestales al secuestro del CO2 atmosférico en el trópico seco de Colima, México. Materiales y métodos. El proyecto se estableció en la unidad de producción bovina doble propósito del Centro de Capacitación Agropecuaria y Forestal en la localidad de Caleros, municipio de Tecomán, Colima, México, con una altura de 59 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación anual de 600 milímetros, temperatura promedio 26 grados centígrados, humedad relativa de 70%, con un clima trópico seco y un suelo con una textura franco-arcillosa arenosa. El cultivo agrícola fue una huerta con una edad de 45 años y 25 metros de altura, aproximadamente con una densidad de siembra de 8 metros por 8 metros. Para el establecimiento de la leguminosa arbórea se utilizó semilla certificada, la cual fue escarificada mediante el método de hidrotermia. Los culmos del pasto medían en promedio 60 centímetros de largo y con mínimo de 4 yemas terminales, sembrados a una profundidad de 25 a 30 centímetros. Se utilizaron 4 tratamientos. Tratamiento 1. Cocotero más pasto. Tratamiento 2. Cocotero más pasto más 40.000 árboles de leucaena por hectárea. Tratamiento 3. Cocotero más pasto más 60.000 árboles por hectárea. Tratamiento 4. Cocotero más pasto más 80.000 árboles de leucaena por hectárea. El forraje se estableció cuando la leguminosa alcanzó una altura de 60 a 70 centímetros. El diseño de plantación a una hilera con distancia entre surcos de 1,6 metros, 2,40 metros y 3,20 metros para los árboles de leucaena y entre plantas de 15 a 20 semillas por metro lineal sembradas a chorrillo para asegurar las poblaciones requeridas, con una profundidad de siembra de 2,3 centímetros. En el siguiente cuadro se muestra el análisis químico donde se observa la fertilidad del suelo. Vemos que este tipo de suelo tiene las siguientes características: un pH de 7,5, es decir, un pH neutro, materia orgánica de 2,42%, nitrato de 16,05 partes por millón, fosfato 25,87 partes por millón, potasio 233,22 partes por millón, capacidad de intercambio catónico 21,78 miliequivalente, capacidad de campo 36,83%, punto de marchitez permanente 19,33%, humedad relativa 17,50%, conductividad eléctrica 2,05 microohms por centímetro. Resultados. En esta tabla se puede ver el secuestro de carbono aéreo del sistema agrosilvopastoril
cocotero, leucaena, pasto, cuba, en donde se puede observar que el mayor secuestro de carbono se dio en el asocio de 80.000 plantas de leucaena. Asimismo, se observa que el cocotero fue el componente que recapturó más secuestro de carbono, seguido de gramíneas y leguminosas. Y bueno, en esta gráfica se puede ver el aporte de cada uno de los componentes del sistema agrosilvopastoril en porcentaje sobre secuestro de carbono. Bueno, acá se puede ver que en el eje Y está la participación en porcentaje de cada sistema silvopastoril y en el eje X tenemos la densidad de leucaena en miles por hectárea. Entonces se puede observar que el cocotero fue el que mayor aporte del secuestro de carbono tuvo en este estudio respecto a la leucaena. En esta diapositiva se puede ver el secuestro del carbono en los diferentes periodos evaluados de pastoreo para los tratamientos con gramíneas, leucaena, cocotero y el sistema agrosilvopastoril completo, en donde se muestra la interacción entre los tratamientos y la edad del sistema, en donde se evidenció que en todos los casos se presenta una diferencia estadística. Bueno, se puede también observar que el mayor secuestro de carbono se obtuvo cuando la gramínea no se asoció a la leguminosa arbórea y el menor aporte con la mayor densidad de leucaena empleada en todos los periodos estudiados. En el caso, pues se puede ver que en el caso de la leucaena, el secuestro de carbono tuvo un incremento lineal al aumentar su densidad de siembra en este contexto de 60.000 a 80.000 plantas por hectáreas. Fueron similares en los pastoreos 2, 3 y 4, con diferencia en secuestro de carbono tanto en el primero como en el quinto pastoreo, en los cuales 80.000 plantas produjo el mayor secuestro de carbono. En el caso del cocotero, se puede observar que los mejores valores estuvieron asociados a la alta densidad tanto en el primer año como en el quinto pastoreo. Los menores valores se presentaron en el asocio exclusivamente a la gramínea. En cuanto a la discusión, tenemos que el carbono se acumula en 4 componentes del sistema agroforestal: en la biomasa arriba del suelo, en el sistema radicular de las plantas, en la hojarasca y en el carbono orgánico del suelo. El mayor almacenamiento de carbono se da en la biomasa leñosa. Esto está entre un 85 y un 98% del carbono que se puede fijar. Para hacer una comparación de este estudio con demás estudios, solo se realizó la comparación con el componente aéreo. En este estudio hubo resultados de 101,19 a 128,62 toneladas de carbono por hectárea por año. Esto se comparó con un estudio realizado en Veracruz, México, en un bosque caducifolio, donde se obtuvieron resultados de un almacenamiento de carbono de 268,38 toneladas por hectárea. Esto se lo atribuyen a los componentes del sistema. Se tiene que en los sistemas silvopastoriles con baja densidad arbórea, de aproximadamente 120 árboles por hectárea, hay una acumulación de carbono de 2,86 toneladas por hectárea. Pero también se reporta que en sistemas donde se siembran gramíneas como Penicetum, se tiene una acumulación de carbono de 6,1 toneladas por hectárea. En este sistema se siembra la gramínea como un banco forrajero de gramíneas. En otros estudios también se reporta una acumulación de carbono de 3,19 toneladas por hectárea y de 1,63 toneladas por hectárea. Lo que quiere decir que el componente arbóreo es muy importante para el almacenamiento del carbono, porque también nombran otros estudios como leucaena, leucocephala más andropogon-gayanus, que es una gramínea, donde leucaena leucocephala tiene un almacenamiento de carbono de 64,4 toneladas y andropogon-gayanus un almacenamiento de 38,3 toneladas por hectárea, lo que nos da un total de una acumulación de carbono de 102,7 toneladas de carbono por hectárea. Según lo dicho anteriormente, entonces es similar el sistema que se diseñó para este estudio con el estudio de leucaena leucocephala más andropogon-gayanus, porque se tiene que este estudio, cuando se asocia el cocotero con la gramínea y la leucaena, hay una mayor acumulación de carbono. Entonces, la importancia de asociar estas
estos componentes en los sistemas agroforestales radica en que el secuestro de carbono puede ser mayor con unas combinaciones mejor estudiadas que puedan integrarse mejor. Entonces, la importancia de esto radica en el secuestro de carbono con nuevas combinaciones y arreglos espaciales. Todo esto sirve para mitigar el efecto de los gases de efecto invernadero, que pues en muchos estudios se lo atribuyen a la ganadería intensiva y a todo lo que produce esas explotaciones de ganado. Como conclusiones, se tiene para este estudio que el tratamiento con densidad de siembra de 80.000 plantas por hectárea de Leucaena leucocéfala variedad Cunningham, asociado con pasto Cuba y cocotero, fue el mejor resultado porque mostró mayor secuestro de carbono. También se observó una relación inversa entre el secuestro de carbono del pasto y la densidad de la leguminosa.